Para que el amor sea auténtico, debe alcanzar primero a los que nos rodean de manera más cercana. Y estos son la familia. Esta expresión la decía la Madre Teresa de Calcuta, refiriéndose precisamente al amor en medio de los más cercanos, la familia, los familiares. El Papa Francisco, dentro de su ministerio como obispo de Roma y como sumo pontífice de la Iglesia, en el 2016 escribió esta exhortación apostólica en la cual reflexiona en torno al amor en la familia. El fundamento de la familia, algunas pautas que ayudan a los padres a considerar la educación en general de sus hijos y la educación cristiana de aquellos que creemos en Cristo. De esto precisamente es de lo que hoy yo los invito a que reflexionemos. ¿Qué mensaje tiene el Papa para las familias en este documento? Bienvenidos. Están en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. En el inicio del documento, fundamentalmente en el capítulo 1, se habla de la familia, dónde está su origen y cómo la palabra de Dios ilumina esta realidad humana que es la familia. El origen de toda familia está en la relación del hombre y de la mujer, es decir, en el matrimonio, en la pareja. Ahí comienza el amor trinitario. Porque así como el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y como fruto viene el Espíritu, que es el amor entre el Padre y el Hijo, de la misma manera sucede en la relación de la familia, donde el esposo ama a la esposa y la esposa del mismo modo a su esposo. Y de los dos, como fruto vienen los hijos, signo del amor del uno para con el otro. Ahí se encuentra el origen de la familia. Pero además, el Papa expresa que no hay familias perfectas, que existen muchas dificultades, no solo en las familias que nosotros conocemos y de las cuales somos miembros, sino que también en la Sagrada Escritura se mencionan las dificultades que existen en las familias, las desgracias, los celos, las envidias, inclusive la muerte de los miembros de uno para con otro. Lo menciona desde el caso de Caín y Abel, como las demás familias que se mencionarán a lo largo de todo el texto de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la palabra de Dios, toda ella, ilumina esta realidad humana de la familia. Los mismos profetas tomarán la imagen del esposo y la esposa para hablar de la relación entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, la familia es un punto fundamental que la palabra de Dios ilumina toda ella. El bien de las familias es decisivo para el futuro tanto del mundo como de la Iglesia. Y sabemos las realidades que hoy la familia vive y enfrenta. Ahora ya no existe un único esquema de familia, sino hay diversos tipos de familias. Sin embargo, la constitución de la misma está sustentada en la relación del amor de los miembros que pertenecen a esa familia. La realidad de nuestras familias es muy diversa y plantea infinidad de desafíos en medio de estas nuevas circunstancias en las que nos encontramos. A veces en medio de tanto individualismo, donde hay tanta soberbia de algunos miembros y egoísmo de parte de otros, es complicado establecer relaciones sanas de las familias. Inclusive, las realidades de violencia, de abusos, son graves circunstancias que hoy los miembros de nuestras familias viven. Muchos de ellos, ahí donde deberían de encontrar el lugar más seguro para vivir y compartir la vida, muchas veces es el lugar más inseguro,
donde se dan atropellos a la propia dignidad de las personas que constituyen esas familias. ¿Qué desafíos existen en medio de nuestras familias? Infinidad. De esos mismos el Papa los va a plantear como una necesidad de mirar con detenimiento el sanar y el curar el corazón de los miembros de nuestras familias. El Papa refiere que las crisis matrimoniales que usualmente tratan de manera superficial a las personas, sin paciencia ni diálogo sincero, sin sacrificio y perdón, llevan a graves consecuencias como la ruptura de las familias. Además, la realidad de muchas familias que viven así la violencia, el abandono y provocan el sufrimiento de aquellos que deberían de cuidar es un gran reto que hoy la humanidad nos presenta. El Papa terminará este capítulo hablando de uno de los desafíos más grandes que también la Iglesia en medio de las familias tiene, como es la transmisión de la fe. Una de las graves consecuencias de que la Iglesia Católica hoy viva una disminución en sus miembros y también una disminución en la pasión por el Evangelio es la incapacidad de transmitir la fe de una generación a otra. Y eso sucedía de manera natural en medio de las familias. Un gran desafío que hoy la Iglesia tiene es recuperar a la familia como el centro de la evangelización cotidiana. Con la mirada fija en Jesús. Este es el llamado que el Papa hace a toda familia y precisamente coloca en este capítulo el Papa la mirada a la Sagrada Familia e invita a todas las familias cristianas y todas las familias del mundo entero y de buena voluntad a que puedan mirar el ejemplo de la Sagrada Familia, porque la vocación de toda familia es recibir la vida, engendrar la vida, cuidar la vida, hacer crecer la vida y multiplicar la vida. ¿Esto qué significa? Que la vocación de la familia es defender la vida en todo momento y en toda circunstancia. Y ahí donde falta el amor, la esperanza, la ternura, la misericordia, es donde nosotros en medio de nuestras familias estamos llamados a cultivar estos valores de vida, de fe, para poderlos compartir con los demás. Es en las familias donde habitualmente se recibían todas estas enseñanzas, no solo como una doctrina fría, sino como una experiencia de vida. Y aquellos que habían vivido en medio de familias cercanas, en el amor, en el corazón de unos para con otros, tenían el deseo en el corazón de formar familias similares. Hoy todavía podemos encontrar el testimonio de muchos padres de familia que son capaces de heredar el amor a sus hijos por todas las palabras, las actitudes y las acciones que han vivido junto con ellos. Sin embargo, las realidades y los desafíos que la familia sigue viviendo contradicen en muchos aspectos la vocación de la familia. Todos nosotros que somos miembros de una familia estamos llamados a constituir en medio de nuestras familias verdaderos hogares que cuiden, defiendan, sostengan y multipliquen la vida. El capítulo 4 de este documento habla sobre el amor del matrimonio y el Papa hace una reflexión profunda y detallada del texto del capítulo número 13 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ahí donde se habla del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Aquella lectura que se refiere en muchas bodas, cuando se dice el amor es compasivo, es servicial, perdona todo, disculpa todo, ama sin límites, perdona sin límites. Se han hecho infinidad de cantos, de oraciones, de mensajes a los matrimonios sustentados precisamente en este texto del apóstol Pablo. Y precisamente el Papa apela a este texto para decir que ahí está el fundamento de la familia, en el amor de la pareja, en el amor de unos para con otros. El Papa propone 3 palabras para las familias: permiso, gracias y perdón. Y nos motiva a un diálogo en el que se cuide el modo de preguntar y responder,
y en donde no solo se hable, sino que también se escuche. Además menciona que se debe tener un crecimiento propio en conocimiento y saber descubrir la riqueza de aquellos que constituyen la cercanía en la familia, porque aquel corazón que no se abre al don y al regalo que Dios le da en su familia, se cierra a la gracia y a la bendición de vivir en familia y de ser familia. En el capítulo 5 y 6 se habla precisamente de la fecundidad en el amor y de algunas orientaciones pastorales que el Papa plantea para las familias. Al referirse a la fecundidad, el Papa no solo refiere la cantidad de hijos que un matrimonio pueda tener, sino la calidad de vida que se transmite a sus seres queridos, a sus hijos, a los familiares. Porque si ya habíamos dicho que la vocación de la familia es cuidar y proteger la vida que recibe, el amor en la pareja y el amor en la familia es lo que le da sentido a la institución que Dios pensó formar entre la relación del hombre y de la mujer. Dar vida es acompañar el crecimiento de manera constante, amorosa y cercana con los hijos. Se condena de manera muy grave aquel sentimiento de orfandad que se provoca en los hijos ante la ausencia de los padres, donde muchas veces, por el ritmo de vida que se lleva, se coloca más importancia a otros aspectos de la vida de la familia que a lo más importante y fundamental, que es la relación de pareja y el ayudar en el crecimiento de los hijos. Y entonces así el trabajo, el descanso, las actividades propias que llevan al interés del saciar solo las propias necesidades, llevan a la lejanía, a crear muros y distancias entre aquellos que tendrían que vivir el calor de un hogar. Cuando el Papa se refiere a algunas iniciativas pastorales, habla en específico de la participación de la familia en los sacramentos de manera conjunta, de la misa dominical y la participación de la familia en ella, además de algún apostolado y procesos de formación específicos donde la familia es acompañada por la Iglesia para el crecimiento y su maduración en la fe. Así pues, la gran misión que nosotros como Iglesia tenemos es saber acompañar a nuestras familias. Y qué hermoso es ver el testimonio en muchas comunidades parroquiales donde pueden asistir no solamente una generación, sino 2, 3 o hasta 4 generaciones de parte de la familia. Ahí encontramos que la transmisión de la fe de manera consecutiva se da entre sus miembros. En el capítulo 7, el Papa se atreve a colocar algunas líneas de educación de los hijos. Líneas muy puntuales que ayudarán a los padres en el acompañamiento de los mismos. El primero es estar conscientes de que no se puede controlar todo lo que pueda pasar, pero que sí se pueden dar herramientas para preparar a los hijos precisamente para lo que pueda pasar. Menciona también que se debe preocupar más por el desarrollo interior de cada integrante, sin dejar de favorecer el descubrimiento por sí mismo de experiencias y cualidades que poseen y que les pueden ayudar. Se llama a los padres a ayudar para que los hijos se den cuenta que sus actos tienen consecuencias y que hay que aprender a pedir disculpas, a pedir perdón, a reparar el daño provocado. Esto que tanta falta nos hace en medio de nuestra sociedad. Hijos que aprendan a ser consecuentes con sus decisiones y a responsabilizarse de las consecuencias de sus propios actos. El Papa propone la educación consciente, entusiasta, razonable y apropiada de una educación en la paciencia, que pueda hacer autónomos a los hijos incluso ante sí mismos, que no sucumban ante las presiones del mundo. Al leer con detenimiento este capítulo, se encontrarán todavía mucho más a detalle algunos de estos consejos que el Papa mismo comparte. Pero hay una frase que podría resumir en general el mensaje que el Papa quiere transmitir a los padres para la educación de sus hijos. A partir de lo vivido en nuestras familias,
Todos deberíamos ser capaces de decir: hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Qué bella expresión saber que lo que Dios nos ama lo hemos encontrado de manera primordial en el seno de nuestra familia. En los últimos capítulos, el Papa va a hablar de la fragilidad de las familias y de la espiritualidad de las mismas, porque él no es ingenuo de las situaciones que viven las familias. Por eso puntualiza con toda verdad. Por supuesto que las debilidades y fragilidades se hacen presente, y por eso es que se presentan distintos consejos, empezando por no condenar ni generar juicios sin tener en consideración todo, y tampoco si lo sabemos todo. En vez de esto se propone la integración de todos a mantener una apertura al crecimiento de cada uno de los miembros de la familia. Es importante recordar aquella escena de las 100 ovejas, donde una se había perdido. En medio de la fragilidad de las familias hay miembros que pierden el rumbo, y la familia toda está llamada a ir por aquella oveja perdida, a tener compasión y misericordia, tal como el buen pastor lo hace. Así, muchos miembros que se les ha considerado como la oveja negra o la oveja perdida de la familia, con ellos son con quienes más compasión se necesita mostrar. Finalmente, este documento termina mencionando la importancia de la espiritualidad. Esto comenzando por decir que una comunión familiar bien vivida se puede traducir a un camino de santificación y que no se debe dejar nunca de lado la unión familiar, tanto en la vida cotidiana como en la vida espiritual. Esto se vive al asistir juntos a la celebración de la Eucaristía y realizar una oración constante. Además, uno de los signos fundamentales es la caridad de la familia para con los más necesitados, fruto de la experiencia del encuentro con Dios, porque nuestra espiritualidad como personas crece dentro de nuestras familias. Nuestra familia es nuestro hospital más cercano, donde curamos nuestras heridas. Es nuestra escuela cotidiana, donde aprendemos el arte del amor, del perdón. Es el lugar donde desarrollamos nuestra personalidad, donde nos damos cuenta cómo tratar a los más cercanos, cómo relacionarnos de manera sana con aquellos que nos rodean. La familia, pues, se constituye en esta célula vital de toda persona. Se nota inmediatamente la experiencia de las personas cuando han vivido en medio de sus familias, en el amor, en la comprensión y en la ternura. Pero también se nota de manera fundamental aquellas personas que les hizo falta esta cuna de amor y que a veces en sus corazones no habitan los sentimientos de bondad, sino todo lo contrario. Por eso el Papa lo va a decir con tanta verdad. En el futuro de la familia nos jugamos el futuro de la humanidad y el futuro de la Iglesia. Construyamos juntos mucho mejores familias. Todos nosotros pertenecemos a una de ellas. Por eso es parte de nuestra responsabilidad sanar nuestras familias, hacer que nuestras familias den vida, perdonarnos en medio de nuestras familias y seguir haciendo realidad el sueño de Dios para el hombre en familia. Si este video te gustó, regálanos un like. Compártelo con todos aquellos que tú consideres les pueda ser de utilidad. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Si no te has suscrito a nuestro canal, te pedimos lo hagas. Des clic en la campanilla para recibir las notificaciones cuando subimos un nuevo material. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerden, yo soy Dracma, tú eres Dracma, todos somos Dracma. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.